Perfecto. Entonces, buenas tardes. En nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de gestión de riesgo en programas de compliance. Esta es una actividad en el marco del próximo diplomado de diseño, implementación y mejoras del programa compliance, y fue organizada por el Departamento de Gestión Organizacional, la Escuela de Contador Auditor de la Facultad de Administración y Economía, en conjunto con la Dirección de Capacitación de Postítulos de la Universidad y la World Compliance Association. Antes de continuar, les informamos que esta actividad está siendo grabada, posteriormente será publicada y compartida en las redes sociales de la universidad, en especial con quienes se inscribieron en el formulario de este webinar. Quienes quieran pueden solicitar la palabra, dejar un comentario o la consulta en el chat y serán leídos posteriormente de la presentación de nuestro expositor. Queremos saludar a las y los asistentes, a los académicos y también, por supuesto, a las autoridades que hoy nos acompañan. Y vamos a invitar a la señora Liliana Calderón, que es directora de la Escuela de Contadores Auditores de la Universidad, quien tiene un saludo preparado para ustedes. Bueno, buenas tardes. Junto con saludarlos, primero que todo agradecer la presencia de ustedes, invitados externos a la universidad, estudiantes, docentes, justificar la inexistencia del decano, quien está en otra reunión. Ustedes saben que nuestra universidad está en proceso de acreditación en estos momentos, por lo tanto él no pudo acompañarnos en esta oportunidad, pero pide que por favor lo dispense, ¿ya? Ahora, para nosotros como Escuela de Contadores Auditores es una gran oportunidad el trabajar asociados con este tema que está bastante en boga y que está entrando como una nueva área de desarrollo para nuestra profesión. Y más aún teniendo la oportunidad de que quien nos va a exponer en este webinar es titulado de nuestra casa de estudio. Por lo tanto, nuevamente estamos volviendo se vuelve a las aulas, y en ese sentido queremos agradecer a los estudiantes, queremos mostrarles que el área del contador auditor se está ampliando cada día más y que esta pandemia creemos que es una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para explorar nuevos caminos, nuevas alternativas, y por eso comenzamos con este ciclo de webinar y comenzamos con este tema hoy día y agradecer vuestra presencia. Eso principalmente. Muchas gracias. ¿Estás muda, Claudia? Sí, muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Liliana Calderón, y vamos a continuar con nuestra actividad, cuyo foco estará en analizar los componentes de una matriz de riesgo de compliance como elemento básico de la gestión de riesgos. Para esto presentamos a nuestro expositor, el señor Jorge Contreras Vergara. Es MBA de la Universidad de Chile, contador auditor de la UTEM, está certificado ACFE, la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude, también de la ACAMS, Asociación de Profesionales Certificados en Prevención de Lavado de Activos, y de su trayectoria laboral podemos destacar que fue director de Forensic Service en KPMG, gerente de Compliance en BH Compliance y gerente de auditoría interna, en Deloitte. Actualmente es director ejecutivo de Ética Activa, una firma especializada en el diseño e implementación de modelos de compliance y prevención de delitos, y hoy nos acompaña en su calidad de miembro directivo de la World Compliance Association y como parte también del cuerpo docente de nuestro diplomado. Así es. Ahora voy yo, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mucho gusto de saludarlos a todos. Veo muchas caras conocidas, profesores, autoridades. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y nada, les voy a compartir mi pantalla para que vayamos rápidamente a lo que nos convoca. Por favor, ustedes me levantan el dedito si se ve por ahí. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Excelente. Bueno, efectivamente esta es una actividad que tiene como fin, ¿cierto?, dar la partida formalmente a este diplomado que vamos a estar desarrollando en unas semanas más, donde esperamos compartir, ¿cierto?, con gran parte de ustedes y muchas otras personas que se puedan sumar en esta temática importante que es el compliance, como decía, ¿cierto?, nuestra profesora Liliana, que
efectivamente es una materia que todos sabemos que debemos incorporar en nuestra vida profesional, en nuestra formación, y la universidad en ese sentido va a hacer un importante esfuerzo de poder llevar esto de una manera práctica a todos quienes estemos interesados en estos temas. Y ya partiendo entrando en materia, a ver, los programas de compliance, que es la materia principal, ¿cierto? Están definidos, están establecidos en distintas normativas. En Chile hablamos de compliance de manera general a partir de la ley de responsabilidad penal, pero esto en Chile lleva ya bastante más tiempo con todo lo que se refiere a la prevención del lavado de activos y la unidad de análisis financiero, ¿cierto? Que fueron los precursores de este concepto de compliance officer, que hoy día es muy común. En ese tiempo, la verdad que ser compliance officer casi que era como algo que nadie quería, porque nadie sabía en qué se estaba metiendo. Y bueno, con el tiempo ya hemos ido avanzando, pero los programas de compliance siguen teniendo y cada vez van teniendo más relevancia y más importancia dentro de las compañías y en general en la sociedad. ¿Y por qué? Básicamente porque tienen un rol que más allá de que hoy día el centro de la discusión sea responsabilidad penal de las personas jurídicas como gran tema y como mucha portada, claro, los programas de compliance van, por supuesto, hacia las organizaciones, van a cubrir su reputación, van a prevenir sanciones, ¿cierto? Pero también acá las organizaciones, ¿cierto? Y muchas veces olvidamos ese concepto. Las organizaciones, las empresas, las personas jurídicas son solamente entes ficticios, ¿verdad? Existen en el papel. Somos nosotros las personas físicas las que tomamos decisiones, las que actuamos en representación de estas personas jurídicas. Y efectivamente, los programas de compliance, más allá de ayudar a la organización, ¿cierto? También nos están protegiendo a nosotros como personas físicas, nuestra reputación profesional, que es tremendamente relevante, es nuestro activo, ¿cierto? Los que somos profesionales nos dedicamos a esto, nuestro activo, ¿cierto? Es nuestra reputación. Y por supuesto, y colateralmente, sanciones que pueden estar, ¿cierto?, asociadas a cualquier tipo de incumplimiento, cualquier tipo de delitos, qué sé yo, actuación impropia, ¿ya? Entonces el programa de compliance tienen esos dos grandes ámbitos de protección, de ayuda para las organizaciones y para las personas. Y están compuestos naturalmente de una serie de elementos que han sido definidos en las normativas, que se han puesto en práctica, que han sido modificados, que han sido mejorados en las distintas actualizaciones que las normativas van teniendo, no solamente en nuestro país, sino que por supuesto mirando Estados Unidos y mirando Europa. Y hay una serie de componentes que hoy día podemos identificar y podemos relacionar a los programas de compliance, ¿ya? Dentro de esos componentes esenciales, uno de ellos tiene que ver, o un más importante para mí, que estoy básicamente en la gestión de riesgos, es la matriz de riesgos. Y no sé si por una coincidencia, por una mala coincidencia del destino, en mi experiencia, uno de los problemas fundamentales que los programas de compliance que se implementan en las compañías tiene que ver justamente con esta herramienta, que tiene regularmente ciertos errores, ciertos enfoques un poco cierto, desviados de lo que debiese ser. Aquí en la lámina tratamos de representar algunas situaciones comunes que nos pasan, ¿cierto? La matriz de riesgo, como dice ahí, no es un inventario, o no es un índice, no es un decálogo de normas y procedimientos, ¿verdad? No es tampoco necesariamente solo una lista de cargos, no es solamente un conjunto de hipótesis. Aquí no sé si habrán abogados en esta sala, pero siempre tenemos discusiones con los abogados en términos de ir viendo que nuestras matrices de riesgos, que son las herramientas fundamentales de gestión, contengan efectivamente riesgos que sean materialmente, ¿cierto?, que se puedan producir en las compañías, porque la teoría soporta una serie de hipótesis que van más allá de la imaginación y que en la práctica son prácticamente imposibles de ocurrir, o que
directamente están asociadas a negocios o operaciones que las compañías no realizan en un determinado minuto. Entonces, muchas veces estas matrices, estas herramientas que deben ser, ¿cierto?, livianas, claras, comprensibles, se llenan de situaciones que en realidad nunca van a ocurrir. ¿Ya? Y otra cosa muy relevante, ahora que llevamos ya más de 10 años con la ley 20.393, que insisto, no es lo único que existe en compliance, pero es lo que más todos conocemos con mayor cercanía. Uno se puede dar cuenta como consultor que la matriz que uno preparó hace 5 o 8 años atrás, cuando va a ver esta empresa nuevamente, es la misma matriz, no ha tenido ninguna actualización, no ha tenido, ¿cierto?, ninguna complementación. En definitiva, no está viva. Entonces, también eso es importante considerar. Las matrices de riesgo, todos sabemos, ¿cierto?, están vivas, tienen vida y se van alimentando y retroalimentando, ¿verdad?, de cada una de las operaciones, transacciones, ¿cierto?, y actividades que realizamos en el día a día. Entonces, lo que sí es una matriz que es importante tenerlo como base, ¿cierto?, es una herramienta de gestión, ya habla y detalla y se refiere a los procesos que la organización desarrolla, los procesos, las actividades, hay definiciones también ahí muy teóricas, pero esos procesos, actividades que están ordenadamente, ¿cierto?, descritas en esta herramienta, ¿ya? Y por eso que decimos que esta forma ordenada de mirar riesgos y controles, de poder relacionar, ¿cierto?, todas estas situaciones potenciales de riesgo con las actividades de control, y después vamos a hablar un poquito de los controles también, ¿ya? Y es algo vivo, es algo que existe, es algo que hoy tiene, ¿cierto?, una forma, un contenido, y mañana, ¿cierto?, la compañía define ir a un nuevo negocio y esa matriz se actualiza o se tiene que actualizar. Pasado mañana tenemos una actualización de alguna normativa que nos impacte y tenemos que ir a actualizar esa matriz. O sea, esta matriz es una herramienta viva que necesariamente tiene que estar permanentemente representando a nuestra empresa. Ya, teniendo ese contexto y esas definiciones en gran escala de lo que entendemos por una matriz de riesgo, vamos al capítulo principal, que son los riesgos de compliance, porque uno diría, bueno, la gestión de riesgo es una materia universal, ¿cierto? Y dependiendo del apellido que uno le agregue, ¿verdad?, uno podría aplicarlo conceptualmente a cualquier tipo de riesgo, y es importante que esa definición exista porque nos permite, ¿cierto?, adoptar y tomar estas metodologías que ya existen para poder hacer una buena gestión del riesgo. Sin embargo, es importante la materia en particular, es importante en este caso el apellido, el riesgo de compliance. Y podemos hablar también de compliance en su definición inicial. Todos entendemos que hay compliance internos y compliance externos, ¿verdad? Compliance interno se refiere a políticas, procedimientos, normativa que la compañía ha definido como su estándar de funcionamiento. Compliance externo, toda la normativa que por participar de una determinada industria y por desarrollar la operación que desarrolla, debe necesariamente dar cumplimiento a la compañía, ¿ya? Y adicionalmente tenemos en ese ámbito, ¿cierto?, delitos puntuales, ¿cierto?, situaciones, acciones puntuales que constituyen un delito, por ejemplo, siguiendo con la lógica de la 20.393 u otras normativas como libre competencia, etc. Hay actuaciones que consideran y que consisten en delitos. Tenemos que diferenciar, cuando estamos pensando en el desarrollo de una matriz de riesgo, de compliance, tenemos que hablar si vamos a establecer una matriz de cumplimiento o una matriz específica de, por ejemplo, prevención de delitos, que no es lo mismo, ¿ya? No, tienen una similitud en su estructura, ¿verdad?, ¿cierto?, en la forma en que se van a desarrollar, pero tienen un contenido que no es lo mismo. No es lo mismo compliance en términos de cumplimiento, administrar el riesgo de cumplimiento, como administrar el riesgo de la prevención, por ejemplo, de un determinado delito. Hay que tener claro ese concepto, ¿ya? Lo otro importante y básico para trabajar en la preparación, en la identificación de riesgos es, por supuesto, entender todo el contexto de la empresa, la industria, el mercado, la estructura, las normativas, los procesos, ¿verdad? Es hoy día impensado poder preparar una matriz de riesgo si yo no conozco, por ejemplo, los procesos internos de una determinada compañía, ¿ya? ¿Qué procesos son transversales? ¿Qué procesos son específicos? ¿Cierto? ¿Cuál es el riesgo específico de cada uno de sus procesos? ¿Cómo interactúan? ¿Dónde están, ¿cierto?, los niveles de control? Etcétera, etcétera. Hoy día es impensado
poder hablar de matriz de riesgo si no entendemos esas informaciones de contexto, ¿ya? Al mismo tiempo, y como hablábamos inicialmente de diferenciar cumplimiento de delito, ¿cierto? También tenemos que entender, ¿cierto?, cuáles son esos delitos. Hoy día, en la normativa chilena, había un amigo argentino, en la normativa chilena tenemos, en nuestra ley de responsabilidad penal, tenemos hoy día 15 delitos, ¿cierto?, incorporados. Tenemos proyectos que podrían incorporar delitos económicos, estamos hablando de 180 delitos que podrían entrar a este catálogo de potencial responsabilidad penal para las empresas. Eso implica que si eso llega a ser ley, ¿cierto?, y se transforma efectivamente en una modificación, todos los que estamos seguramente en esta sesión vamos a tener que tomar nuestras matrices, o en el caso nuestro, las de nuestros clientes, y hacer análisis respecto de ciento y tanto delitos. Y por lo tanto, debo entender claramente a qué se refiere cada uno de ellos, para ver si, ¿cierto?, de acuerdo al entendimiento que tengo de esa compañía y de los procesos que desarrolla esa compañía, me son aplicables o no, pero tengo que hacer el ejercicio, ¿ya? Entonces va a haber ahí un tema, y cada vez que la normativa sufre algún tipo de cambio, cada vez que se incorpora algún delito, hay un análisis necesario que yo tengo que realizar, ¿cierto?, que entrecruza y que entrelaza los procesos, la estructura, ¿cierto?, y el delito particular que se está incorporando o que se está, ¿cierto?, agregando a esta normativa. ¿Ya? Y otra cosa importante, dentro del concepto de la identificación de riesgo, se refiere a la identificación de cargos expuestos, unidades y procesos. En un principio, yo recuerdo hace 10 años atrás, había, ¿cierto?, y uno hablaba mucho del proceso, y este riesgo particular afecta al proceso de compras, o este riesgo particular afecta al proceso comercial. Sin embargo, la verdad que al momento de hacer gestión, esas definiciones quedaban bastante grandes, y era muy complejo llegar a determinar acciones concretas para ir a mitigar, ¿cierto?, o para ir a prevenir cierto riesgo. Entonces, el concepto de cargo expuesto es una columna, una información tremendamente relevante tanto para focalizar, ¿cierto?, esfuerzos en lo que es prevención, ¿cierto? Yo voy a tener probablemente un nivel de capacitación, una formación particular respecto de aquellos cargos que están preferentemente expuestos a ciertos riesgos, ¿verdad? Con un nivel seguramente de detalle, de acuciosidad distinto que el que tiene la compañía en general, que en realidad no está, ¿cierto?, directamente expuesta a un determinado delito o una determinada conducta. Entonces, el definir correctamente los cargos expuestos y las áreas y procesos entremezclados nos permite ser mucho más eficientes en la gestión de estos riesgos, y todos sabemos que la eficiencia en gestión de riesgo es vital. Tenemos muy pocos recursos, muchos riesgos que mitigar, ¿cierto?, muchas actividades de control que supervisar, por lo tanto, este concepto es muy, muy relevante. ¿Qué debiésemos tener al final del día si hacemos un correcto análisis? Bueno, los riesgos que me aplican a mí, los riesgos de mi empresa, los riesgos de mi organización, y no los de la industria, ni los de la empresa del lado, sino que los míos, ¿ya? También debiésemos lograr generar un proceso simple, un proceso sencillo. Estas materias, siempre hablamos de esto, estas materias ya son complejas en sí mismas. Yo soy auditor, como ustedes saben, para mí entender, procesar, ¿cierto?, y tratar de poder llevar a la práctica la definición de un delito ya tiene una complejidad, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hacerlo más complejo? Hagamos algo simple y trabajemos con temas reales, con cosas importantes que efectivamente nos puedan impactar, que sean mis riesgos reales respecto de los cuales efectivamente yo puedo tener algún tipo de acción que desarrollar. En términos bien generales, esto lo vamos a revisar en detalle, cada una de estas columnas, cada contenido, cada celda de estas matrices de riesgo, ¿cierto?, de herramientas de gestión, las vamos a revisar en detalle y las vamos a aprender a construir en el diplomado, pero la idea es que ustedes puedan, entre comillas, chequear lo que sería de una manera bien resumida y bien genérica una matriz de riesgos que creemos que pudiese adecuarse o pudiese ayudar finalmente en la gestión de los riesgos. ¿Ya? Entonces, bueno, la matriz de riesgo todos sabemos, tenemos los riesgos y tenemos los controles. No tiene sentido ni tampoco
es un ejercicio sano hablar solo de riesgo, también tenemos que hablar de los controles. Y casualmente, y también lo vamos a desarrollar con detalle, ¿cierto?, en el diplomado, hay también algunas situaciones particulares que uno visualiza en la experiencia, en la práctica, respecto de las actividades de control. ¿Ya? Yo te diría que el más recurrente son los controles genéricos. ¿Ya? Cuando decimos, mira, hay un riesgo muy específico, y ponemos ahí el control genérico, capacitación. Chuta, ¿será realmente ese el control, el mejor control, la mejor actividad de control que yo tengo para ese riesgo específico? Hay mucho que analizar ahí en esos temas. ¿Ya? Hay que ser y tratar de ser, ¿cierto?, específico. ¿Ya? Otra materia que ayuda mucho para trabajar a nivel de control tiene que ver, ¿cierto?, con las causas. Y en general, la actividad, ¿cierto?, de control que yo defino tiene que apuntar a la causa que efectivamente es el gatillador de nuestro riesgo. ¿Ya? Y eso es muy importante cuando yo efectivamente determino, diseño e implemento una actividad de control. ¿Ya? Así que también es un tema muy relevante. El compliance, y aquí tenemos vamos también un poco a las definiciones. El compliance es por definición, o tiende por definición a ir a la prevención, porque a diferencia de la auditoría interna, ¿cierto?, que va a ver por qué murió, yo lo que quiero es que no se muera, ¿verdad? Y quiero estar monitoreando sus signos vitales para tratar de tomar oportunamente definiciones y acciones que impidan que se muera. Entonces, esto tiene necesariamente un enfoque preventivo, y lo que yo tengo que hacer también acá es priorizar, ¿cierto?, todo este enfoque preventivo versus los detectivos, que también son muy importantes, son necesarios, sobre todo en el punto de vista de la detección de fraudes, por ejemplo, son tremendamente necesarios, pero lo que uno debiese aplicar o enfatizar son aquellas actividades de control que son preventivas. ¿Ya? Si es automático, bueno, mucho mejor. Eso suena bien natural, porque en el mundo que estamos hoy, que cada vez más tecnológico, ¿cierto? Es cada vez menos probable que encontremos controles manuales. Pero bueno, habiendo una probabilidad, existe, ¿cierto?, la posibilidad de que encontremos empresas. Hoy día, particularmente, estuvimos en una empresa multinacional que tiene sede en Chile, también, como en varias partes del mundo, donde nos tocó ver procesos totalmente manuales. Dice, esto es del siglo pasado, esto ya no existe, y sí existe, lamentablemente existe. Hay compañías que todavía están en proceso de incorporar elementos tecnológicos, ¿cierto?, en sus negocios, y por supuesto que hay un riesgo, y todos sabemos que hay un riesgo cuando las actividades de control son manuales, ¿verdad? Así que hay que tender al automático. Hoy día también hay mucho avance en materia de compliance, en términos de incorporar tecnología. Yo creo que también es un llamado a mirar, ¿cierto?, a abrir un poco el espectro y buscar también herramientas que nos puedan servir en ese sentido. ¿Ya? Y por último, bueno, como decíamos, estas materias son complejas, las definiciones de delitos son complejas, ¿verdad? Si uno mira la jurisprudencia, ¿cierto?, los casos, lo que ha ocurrido en materia judicial, es complejo. Entonces hay que tender a lo sencillo, ¿ya? Y nosotros siempre recomendamos, usted tenga un control sencillo, pero que esté seguro que lo pueda ejecutar permanentemente, que pueda tener una evidencia, ¿verdad? Y que sea, digamos, totalmente auditable. Más que definir, ¿cierto?, que también hemos visto controles tremendamente, ¿cierto?, efectivos en términos de su aplicación, pero muy complejos de ejecutar, muy específicos, ¿cierto?, muy difíciles de ejecutar, que finalmente por esa complejidad se dejan de hacer, ¿verdad? Y quedamos expuestos de nuevo a la ocurrencia de algún riesgo. Entonces, algunos temas relevantes asociados a las actividades de control. ¿Ya? Tenemos riesgos, tenemos controles, ¿cierto? Y lo natural sería hacer una evaluación después, ¿cierto? Tenemos las evaluaciones de riesgos, las evaluaciones de control, por supuesto.
estas evaluaciones de riesgo son necesarias. ¿Por qué? Y hoy día se exigen más que antes, principalmente, porque claro, en mi identificación de riesgos, que son cada vez más situaciones de riesgo, porque cada vez tengo más elementos que incorporar como variables de riesgo en mis matrices, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad de riesgos que yo tengo se van aumentando permanentemente. Los recursos que yo tengo para gestionar, ¿cierto? Todos estos riesgos son, ¿verdad?, escasos, y muchas veces más escasos que antes, ¿cierto? Por toda la situación de crisis en algunas industrias, ¿cierto? Se recortan presupuestos, etc. Por lo tanto, esta sigue siendo y cada vez más una herramienta muy importante para poder ser eficientes, para poder apuntar a lo que es relevante dentro de, dentro de lo que es la gestión del riesgo, ¿ya? Así que es necesario hacer evaluaciones de riesgo, sin duda que sí. Lo importante también acá, al igual que en todo este proceso, tratar de no complejizar estos procesos, utilizar las metodologías que en general las compañías ya tienen en términos de gestión de riesgo, de gestión de riesgo operativo, de riesgo financiero, ¿ya? En nuestra experiencia con pequeños ajustes, uno puede utilizar esas metodologías perfectamente para evaluar riesgos de compliance, ¿ya? Lo importante es llevar adelante estos procesos de manera permanente, tener una metodología clave que también me permita hacer, ¿cierto?, el seguimiento, ¿cierto?, de las resultantes de esta evaluación, ¿verdad? En la medida en que mi metodología se mantiene y es una sola, permanente en el tiempo, yo puedo ver cómo este riesgo se va comportando, ¿verdad? Y eso también me ayuda a tomar las mejores decisiones, ¿ya? Otro tema muy relevante respecto de las matrices de riesgo y de la evaluación de los riesgos también es que estar atento, porque los cambios, ¿cierto?, que son permanentes en estas materias también necesariamente requieren revisar estas evaluaciones de riesgo. Hace un tiempo atrás hubo, ¿cierto?, en el 2018, hubo un cambio, por ejemplo, en las sanciones a las cuales se exponía una empresa que cometía un delito de la ley 20.393, y pasamos, ¿cierto?, de un monto, ¿cierto?, eran, no sé, no me acuerdo bien, 100.000 UTM, pasamos a 300.000, por ejemplo, UTM, y por lo tanto, si uno tiene la variable de impacto, y esa variable de impacto está asociada al tema financiero, por ejemplo, y me hace calcular el impacto que tendría, ¿cierto?, en mi compañía, la ocurrencia de un determinado delito, ¿verdad? Si vamos al impacto financiero, claro que cambia considerablemente, ¿cierto?, con una actualización a ese nivel en términos de las sanciones. Entonces, no solamente, digamos, mira, agregar un riesgo más, por ejemplo, sino que también hay que estar atentos a las consecuencias que podría traer a la compañía, ¿verdad? Por ejemplo, un aumento de las sanciones, que es lo que ha ido ocurriendo con el tiempo. Las normativas se van endureciendo y las sanciones también van aumentando, y eso requiere necesariamente que revisemos nuestra evaluación de riesgo. Ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cambios normativos, cambios en los negocios, cambios en la industria y cambios en los procesos internos permanentemente nos van a afectar y van a hacer que, ¿cierto?, nuestros riesgos varíen, pero también nuestra evaluación del riesgo ya no sea la misma. ¿Ok? Entonces, en este ámbito, y para cerrar, ¿cierto?, ya la presentación y podamos conversar un poco al respecto. Primero, los programas de compliance, ¿cierto?, son relevantes y son de la empresa. Aquí no existen los programas de compliance, ¿cierto?, de retail para que todos vengan y compren su programa. Esto es un programa que es un traje a la medida, debe representar, ¿cierto?, la realidad de la compañía en sus riesgos, en sus procesos, en su estructura, etc. ¿Ya? Para que esto ocurra, ¿cierto?, para que este traje realmente quede bueno, la medida tiene que estar bien tomada, ¿cierto? Los riesgos son una herramienta fundamental, y la identificación de riesgos es vital para que esto así efectivamente quede configurado, ¿ya? Hacerlo simple, yo lo digo hasta el cansancio, porque vemos regularmente que muchas de estas iniciativas son muy buenas, pero están llevadas tan al máximo en lo compleja que son diseñadas y que son planteadas, que terminan, ¿cierto?, o no aplicándose o resultando de una mala manera. Entonces, hay que hacerlo simple. ¿Ah? Esto ya decíamos, esto es complejo, hagámoslo simple, ¿ya? Por otro lado, los recursos son siempre escasos, eso no es una novedad. Yo creo que el compliance sufre lo mismo que ha sufrido la auditoría interna, ¿cierto? Este tema de que, mira,
inicialmente, y tiene que ver con la madurez de las entidades también, de las compañías, inicialmente somos un costo, ¿cierto? Hasta que no pasa algo, ¿verdad? Cada vez menos, por supuesto, aquí hay una evolución natural, ¿verdad? ¿Cierto? Y el compliance se va mirando con otros ojos, ¿verdad? Se va mirando como un aporte, pero cuando estamos recién implementando estas materias, somos un costo y por lo tanto es importante que aprovechemos y podamos utilizar de manera adecuada los recursos que vamos a tener, ¿cierto? Disponibles. Lo otro relevante, aquí siempre se habla de los programas de compliance y tienen un foco que es la prevención. Siempre esto también es transversal, esto en el ámbito de fraude, en el ámbito, ¿cierto?, de delitos, en el ámbito de ética, siempre va a ser mucho más barato prevenir, ¿cierto?, que después volver o reversar, ¿cierto?, los daños que nos genera un eventual delito, una mala práctica, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre hay que poner foco en los elementos preventivos, ¿ya? Y tratar de automatizar. Como les decía, hoy día yo me quedé sorprendido al ver que una compañía tan grande todavía tenía procesos absolutamente manuales. Era una situación que me sorprendió, pero bueno, hay que ir avanzando y son oportunidades finalmente para que también las compañías puedan ir avanzando en la automatización de sus procesos, de sus controles, ¿verdad? Y en la gestión en general. Así es que eso es un resumen muy escueto de lo que vamos, de una de las cosas y de los temas que vamos a revisar con detalle, ¿cierto?, más adelante en el diplomado, pero por lo menos la idea era transmitirles, ¿cierto?, que vamos a tratar de ser prácticos, vamos a tratar de poner, ¿cierto?, todo nuestro conocimiento más empírico a disposición de todos ustedes para poder aclarar todas estas dudas y ayudarlos en sus determinados procesos. Así que eso es, Claudia. Sí. Muchas gracias, profesor. Seguimos viendo el PPT. Perfecto. Muchas gracias por la exposición. Vamos a ahora proceder a leer algunas consultas que han estado dejando a través del chat. Si alguien no ha dejado su consulta ahora es el momento. Una de las últimas es que solicitaban que si podía volver a denotar un poco las dimensiones en columnas y filas de la matriz. Al menos los nombres. Habían algunas preguntas que tenían que ver también con la World Compliance Association. Estoy viendo acá el link donde se podrían asociar. Básicamente eso. Sí, a ver, respecto de la matriz, bueno, cada matriz por supuesto va a tener, ¿cierto?, las columnas que uno como compliance pueda delimitar. Ahora, en general, como esto es una mirada de procesos, en general lo que contiene una columna, ¿cierto?, es el proceso, el subproceso, contiene el cargo expuesto, contiene una descripción del riesgo, contiene una causa, por supuesto, que es la única forma de poder determinar una buena actividad de control, ¿ya? Y de ahí en adelante, ¿cierto?, las columnas que sea necesario publicar. Para prevenir ciertos errores comunes, yo recomiendo que la actividad de control se relacione inmediatamente con algún documento, ¿cierto? La actividad de control es la acción concreta que está definida en un determinado documento formal. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer una supervisión de esa actividad, ¿cierto?, si yo indico directamente en la matriz en qué documento está, me va a ser mucho más fácil ir al documento, de ahí rescatar esa actividad de control, verificar que sigue siendo la misma actividad de control, y de ahí en adelante poder hacer mis testeos, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de implementación o de aplicación efectiva de esas actividades, ¿ya? Pero esas son las columnas básicas que nosotros siempre recomendamos, y más allá, ¿cierto?, las que cada compañía defina, porque muchas veces, ¿cierto?, tenemos que reportar, por ejemplo, a una matriz que nos exige un cierto formato, o además de, ¿cierto?, estas columnas nos piden, ¿cierto?, otra información que podemos utilizar. Así que eso es como lo más relevante en términos de información que nosotros podemos recomendar, ¿ya?
Respecto de Work Compliance y de cómo, ¿cierto?, formar parte de este grupo, yo creo que ahí Carlos Abarca nos puede dar una buena introducción al respecto. Carlos. Ok, Jorge, muchas gracias. Manuel, no sé si respondo a lo que está en el chat. ¿Me parece bien? Sí, sí, impecable. Sí. Bueno, se consultaba en el chat sobre la forma de bueno, decían que no sabían si existía un capítulo en Chile, si hay capítulo en Chile, a partir de enero del año pasado. Ya estamos constituidos. Habemos varios directores aquí, Jorge, Manuel, Roberto, Marisa, nuestro presidente, está también con nosotros. Se dejó aquí en el chat el link para revisar la página, el contacto de rcarrasco@workcompliance.com para poder tomar contacto con él. ¿Okay? Nosotros somos un organismo internacional con origen en España. Estamos constituidos de enero del 2020. Tenemos bastante beneficio para nuestros socios. Tenemos socios corporativos, socios profesionales. ¿Okay? Y los invito a visitar nuestra página. Tenemos además una división de certificaciones, tanto de profesionales como de sistemas de cumplimiento. ¿Okay? Estamos acreditados hasta un organismo estadounidense para hacer estas certificaciones. ¿Okay? Y eso, les dejo el contacto de Roberto Carrasco, sale ahí abajo, rcarrasco@workcompliance.com. ¿Sí? Tenemos próximamente el 8 de junio un examen de certificación y después viene próximamente, antes de fin de año, el segundo examen para certificar Compliance Officer u auditores de compliance. Así que eso, no sé si hay cualquier duda al respecto, estamos acá presentes para responder. ¿Sí, Claudia? Sí. Ya. Muchas gracias. Bueno, agradecemos primero al señor Jorge Contreras por su exposición. Aprovechamos también de agradecer la información que nos acaba de entregar el señor Carlos Abarca. Y le damos la palabra ahora, invitamos a don Manuel Letkus, quien es director del Departamento de Gestión Organizacional y coordinador académico del diploma que vamos a presentar a continuación, para que pueda darles un saludo también. Sí, muchas gracias, Claudia. Doy la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en el día de hoy. Primero voy a dar unos minutitos a don Jorge Contreras, que nos privilegió con su presentación, un exponente ya con mucha experiencia del mundo del compliance y un alumno y egresado de nuestra universidad, la Universidad Tecnológica Metropolitana, contador público, auditor. Nuestra directora Liliana Calderón ya puso algunas palabras de introductoria y de bienvenida, y dijo algo tremendamente importante. Hay una nueva apertura que se da en el mundo del compliance, y este es un trabajo que también está como muy inerte todavía dentro de nuestra sociedad, a pesar de que ya lleva instalados sus buenos años. Como dijo una noticia a nivel interna en la universidad, la UTEM se introdujo a este mundo del compliance. ¿Y cómo lo hizo? En primera instancia, teniendo un convenio específico con la asociación, la Work Compliance, capítulo chileno, en este ámbito, y que nos está nutriendo de lo que andamos buscando siempre como una universidad que deseosa de saber lo que está ocurriendo afuera, deseosa de buscar nuevos conocimientos y nuevos rumbos y de crecimiento, no solamente a nuestro estudiantado, sino a la sociedad. Con Jorge, al escucharlo, bueno, estábamos viendo algo muy técnico, que son las matrices de riesgo, pero y que se produce una intervención distinta si hablamos de la administración del delito versus la administración del cumplimiento. Habló también de que nadie puede administrar
si no conoce los procesos. ¿No es así? Pero ¿qué ocurre normalmente? Que las instituciones y las organizaciones tienen los nombres de los procesos, pero no los tienen formalizados. Por lo tanto, ahí hay otro avance que debemos hacer para poder tener algunos cortafuegos y no vulnerar la institución con una mala competitividad o con un daño a la sociedad y a las personas. Los procesos son múltiples y nosotros tenemos una serie de procesos que se intervienen, y esos procesos misionales que se intervienen, evidentemente que son causas de riesgo. Pero también nuestra universidad tiene un sello, bueno, tiene 3 sellos, pero uno de ellos está dado por la sustentabilidad. Entonces la sustentabilidad hay que ser responsable también con la sociedad, un compromiso social. Y este compromiso social no solamente con lo externo, sino también con las personas que laboran y trabajan dentro de la organización. Y el cumplimiento interno también es más que relevante de aquel que también es externo, en toda esta madeja compleja de legislaciones tanto nacionales como internacionales y que traen consigo a veces consecuencias asociadas a los impactos que podría tener en la sobrevivencia y competitividad de la organización. Siempre digo que todo lo técnico es tremendamente relevante, pero hay aspectos que son culturales, hay aspectos que también son valóricos y que acompañan al compliance. Invito a los profesionales, invito a los estudiantes que nos acompañan en el día de hoy, que busquen esta nueva aventura no solamente profesional, sino que también de formación y desarrollo integral como persona. El compliance, veámoslo también en términos personales. ¿Qué cumplimiento tenemos nosotros consigo mismos, con nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro país, con nuestras instituciones? ¿No es así? Es un mundo todo esto. Realmente yo estoy tremendamente impresionado del alcance que puede tener, y es por ello que en esta entrada al compliance de la universidad estamos iniciando un compromiso de esa naturaleza con lo que es la implementación de una serie de diplomados. Hoy en día, bueno, estamos con el diseño, implementación y mejora de programas de compliance, ¿no es así? Pero ya mañana, con la carrera de contador público y auditor, ya vamos a estar con auditor compliance y también con sistema de compliance antisoborno. Y así vamos entregando algunas herramientas a la sociedad, a nuestros estudiantes y a aquel que también se interesa por desarrollarse en esta línea. Pero no solamente por desarrollarse para fines personales, por favor. Este es un compromiso para con los terceros. El otro es más importante muchas veces que nosotros, ¿no es así? Entonces, este programa o diplomado nos inserta como primera instancia dentro de nuestro compromiso que tenemos como Universidad Tecnológica Metropolitana en esta nueva senda. Dentro de lo que es la página web de nuestra universidad, en la Dirección de Capacitación y Postítulo, DIRECAP, usted puede hacer ingreso para ver el programa en detalle. Este diplomado, diseño, implementación y mejora de programa de compliance. Estoy tremendamente feliz de haber disfrutado de la presentación de Jorge, en donde en forma muy precisa nos dijo una serie de detalles tremendamente importantes a la hora de tomar en cuenta, como por ejemplo buscar siempre lo simple.
el Lean Manufacturing que viene del Japón, dice exactamente lo mismo en su filosofía. ¿Para qué buscar situaciones complejas si con la sencillez podemos lograrlo con mayor efectividad? Hay compromisos en términos de costo, y por eso hablaba Jorge de lo que es la eficiencia, que es una responsabilidad que tenemos también para poder ser competitivos en el mercado. Nuestro gran exponente en el día de hoy, Jorge Contreras, egresado, titulado de nuestra universidad y de la carrera de contador público auditor, realmente es un orgullo tenerlo. Le doy en forma muy especial un abrazo en esta oportunidad a la distancia. Los diplomados también tienen esa particularidad, son a distancia. También le doy las gracias a Marisa Manchino, que es nuestra presidenta del capítulo chileno de la Work Compliance, que con su entusiasmo y fuerza nos está colaborando en esto. Nos está colaborando como universidad y como carrera en contador público auditor. Y en el caso de lo que es la facultad, bueno, tremendamente agradecido de todos estos compromisos que nos enaltecen dentro del ámbito de la educación. Nuestro país tiene que crecer sin lugar a dudas, pero no hay crecimiento si realmente nosotros no tenemos un país culto, pero también un país especializado y un país con calidad ética. Y el cumplimiento nos enseña, el compliance nos enseña también esos valores. No tengo más que decir. Voy a dar los últimos minutos a Carlos Abarca, otro profesor del programa, en donde va a especificar algunos, del diplomado me refiero, algunos puntos específicos y con eso estaríamos dando ya por terminada después nuestra presentación. Muchas gracias nuevamente y dejo con usted a don Carlos Abarca y después a Claudita. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Mi misión en este webinar era posteriormente a Jorge presentar la Work Compliance. Algo ya hablé de nuestro organismo con ustedes. Somos un organismo internacional con origen en España, como les comenté hace poco. Por ahí en el chat se compartió la página web. Estamos constituidos desde principios del 2020. Tenemos varios beneficios para socios, tanto profesionales como corporativos, ¿ya? Tenemos una división de certificaciones de profesionales, certificaciones de programa de cumplimiento, y los invito a participar, a asociarse. Hay varios beneficios, tenemos incluso, por ejemplo, una biblioteca compliance, donde se puede acceder a múltiples documentos para el desarrollo de nuestra profesión, ¿sí? Marisa, no sé si tú estás por ahí, si pudieras dar un saludo, por favor, a nuestro asistente y algunas palabras, por favor. Marisa. Debe tener problemas de conectividad. Sí, parece. Yo recién la vi, estaba activando la cámara, pero no le permiten activar el micrófono, dice. Ah, eso es. ¿Sí? Sí, está en la cámara. Bueno, mientras se conecta... Claudita. Sí, pero parece que no le permiten activar el micrófono. Aquí. Ahí ¿Sí? está, debería estar activando el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, primero agradecerles, la verdad que siempre Manuel tan amable y tan preciso, y bueno, Jorge, que la verdad es que siempre nos deleita con su sencillez. En estos temas se necesita ser sencillo, pero yo quería agregar, además de explicarle que la Work Compliance está en Chile con mucho entusiasmo, con ganas de generar grandes cosas, y como decía el profesor Manuel, la educación en compliance parte de la casa. Yo siempre lo repito y estoy cansada de volver a repetirlo. Esto es una educación que ustedes están tomando a nivel por ahí laboral, pero la verdad es que uno desde los comienzos tiene que estar alineado con temas de cumplimiento. Y además, y quería decirles que a nivel latinoamericano, como verán mi tonada, pertenezco a otra sociedad, pero hace muchos años estoy en Chile,
Y creo que el compliance es la profesión del futuro, no solamente a nivel empresarial. Yo creo que tenemos que también dedicar mucho de nuestro interés como profesionales a lo que es la educación en los niveles tanto universitarios como en los niveles de enseñanza media y básica. Son profesionales muy requeridos en todas las empresas. Y esta educación que ustedes van a partir a sentir con este diplomado, van a empezar a sentirse parte de un complejo mundo que si bien es necesario verlo con sencillez, igual es un mundo muy requerido en todas las empresas. Todos están buscando personales capacitados en auditoría, por ahí más específica, pero sobre todo en temas de cumplimiento normativo y de esto de que es, de lo que se trata el compliance, que es de buenas prácticas empresariales, que incluye un montón de otros factores, como la ciberseguridad, el compliance que tiene que ver más con los temas legales por un lado, y otros con los temas de, por ejemplo, tecnologías o de impuestos. Y la verdad es que es un mundo muy, muy atrapante. Una vez que uno inicia en este mundo, cada vez quiere saber más, y la verdad es que estamos en un mundo que necesitamos más profesionales anticorrupción, no solamente institucional, empresarial, familiar. Tenemos que hacer un mundo mejor, y creo que nosotros, estudiando un poquitito más del tema, podemos poner la cuota o el granito de arena para que este mundo sea más tranquilo, menos corrupto, y que se pueda vivir un poquito mejor. La Work Compliance, esa es la función fundamental que vino a ser, la de difusión de estos temas, la de comprometer a la ciudadanía en que se interesen en esta nueva temática. Y bueno, los invitamos también a formar parte de la asociación. Además de cursos de capacitación, tienen muchísimas posibilidades de participar activamente, de ser una cara visible de la asociación en todos sus ámbitos, porque le damos el apoyo para que ustedes puedan también hacerse visible como miembros de la Work Compliance Internacional. Tenemos más de 12 capítulos dentro de Latinoamérica y dependemos de una asociación internacional que es española. Así que tienen en la página un montón de información, de formas de inscribirse. A medida que ustedes se inscriben, van perteneciendo al lugar de residencia, o sea que quedan inmediatamente dentro del capítulo chileno. Y la verdad es que cuando ingresen a la página van a darse cuenta que tienen mucha información para poder, además, integrar a este diplomado del cual pueden participar. Estoy muy contenta de que Manuel, Jorge, Carlos, gracias Liliana y el resto de la UTEN, que se hayan comprometido, porque la verdad es que es una de las primeras universidades que tienen este compromiso de diplomados específicamente en análisis de riesgo y de compliance. Así que muchas gracias por la invitación de la Work Compliance, felices de este convenio, y vamos a hacer grandes cosas juntos. Así que sí, los esperamos en el diplomado y los esperamos en la Work Compliance. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisa. Gracias, Marisa. Bien, agradecemos además las palabras de la señora Marisa Mancino. Y con esta información damos por finalizada la actividad. Agradecemos a todos quienes participaron. Los invitamos a que estén atentos a las redes sociales de la universidad, donde van a poder acceder a la grabación, y también a su correo electrónico, donde les vamos a estar compartiendo esta actividad y la información que tiene que ver con el diplomado. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Esperamos encontrarnos pronto. Gracias. Gracias. Felicitaciones, Jorge. Te pasaste. Gracias, Marisa. Esto muy bien, gracias. Gracias, Carlos. No, Jorge, gracias. Marisa, adiós. Chao, gracias. Carlito. Jorge, nuevamente muy agradecido por haber estado con nosotros en la universidad. Tu casa de estudio se encuentra contigo. Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad es una muy linda oportunidad que se da, así que muy amable, muy agradecido, y lo que necesitan estamos disponibles siempre, así que muchas gracias. Esta